Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor que puedo estar aquí nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Gloria a Cristo para siempre. En esta tarde quiero hablar sobre el tema subiendo a un nivel más alto. Nosotros, a medida que vamos llevando tiempo en el Evangelio, debemos de ir creciendo, debemos de ir acercándonos más a Dios. Debemos de ir madurando, debemos de ir aumentando, como dice un verso en la palabra, que la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día está completamente claro. Y en esta tarde voy a hablar sobre subiendo a un nivel más alto. Lo voy a estar basando en el Salmo 61, los primeros versos, que dice de esta manera: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Dios añada su bendición a su santa palabra. Si este video no está teniendo sonido, por favor déjenme saber, porque a veces tengo problemas con el audio. Si usted está conectado y no oye nada, póngame ahí, no se oye, para yo hacer algún cambio. Amén. Estamos hablando en esta noche que Dios quiere llevarnos a un nivel más alto en nuestra vida espiritual. Pero nosotros también necesitamos desear subir a ese nivel. El Espíritu de Dios nos motiva para esto, pero la decisión sigue siendo nuestra. Y somos nosotros los que tenemos que dar los pasos para llegar a un nivel más alto espiritualmente. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés y le encargó ese trabajo tan importante de sacar el pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Una vez que salieron al desierto, Dios le habló, y en el capítulo 24 del libro de Éxodo nos dice de esta manera: Dios le dijo a Moisés: levántate y sube al monte donde yo estoy y espérame allí. Fíjate, Dios quería hablar con Moisés, pero Moisés tenía que subir al monte. Bueno, subir un monte no es fácil. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado subir alguna montaña, quizás en algún paseo, en algunas vacaciones que ha estado, y quizás no, pero el que no lo haya hecho, lo podemos comparar hasta con subir una escalera. Es más fácil caminar por una calle llana que por una calle que va subiendo loma. Es más fácil caminar por el piso plano que subir las escaleras. ¿Por qué? Porque al subir tenemos que hacer más esfuerzo, nos cansamos más y hasta que nos agitamos un poco, si es mucho el camino, a veces hay que parar, descansar un poquito hasta poder llegar hasta la cima. Y Dios le requiere a Moisés, Dios quiere hablar con él. Dios podía bajar, Dios podía haber hablado con él en cualquier lugar, pero le requiere a Moisés que suba al monte y que lo espere allí. No es que ya Dios está allí, sino sube y espérame y yo hablaré contigo. Entonces, esa es la parte que nos toca a nosotros. La parte que nos toca a nosotros es hacer el esfuerzo y llegar al lugar donde sabemos que podemos encontrarnos con Dios. Porque cuando nosotros damos ese paso, Dios da el suyo. Y el otro ejemplo que quiero poner es el ejemplo del profeta Ezequiel. Dios le dijo al profeta Ezequiel: sal al campo y allí hablaré contigo. Bueno, ¿por qué no podía Dios hablarle en la ciudad? Dios requería que él saliera de la ciudad y se fuera al campo para poder hablar con Dios. Bueno, quizás vamos a pensar: en la ciudad hay mucho ruido, en la ciudad hay mucha gente, en la ciudad hay muchas interrupciones, y Dios quería hablar a solas,
sin interrupción, en completa confianza y intimidad con el profeta Ezequiel. Así que nosotros tenemos que entender que cuando queramos subir a un nivel un poquito más alto, tenemos que poner de nuestra parte. El apóstol Santiago dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. En otras palabras, nosotros damos el paso de acercarnos, porque el primer paso, que fue el de la salvación, Dios lo hizo. Dios dio a su Hijo unigénito, su Hijo vino al mundo, predicó, hizo milagros, se dio a conocer y murió por nosotros. Ya Dios hizo la primera y la parte más importante. Ahora nos toca a nosotros una cierta parte, y Dios nos llama, Dios nos motiva y nosotros obedecemos a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, siempre Dios se revela, siempre Dios nos muestra algo, siempre Dios nos ayuda a ir creciendo espiritualmente. En aquella ocasión que Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, que él iba a hablar con él, la Biblia dice que la nube de Dios bajó sobre el monte y se veía fuego en la cima del monte. También dice que la voz de Dios sonaba como si fuera trueno. Ustedes saben cuando está lloviendo y hay esos truenos fuertes que casi que impresionan y a los niños les da miedo. Bueno, el pueblo vio la nube, vio el fuego y oyó la voz tronante de Dios. Es más, que hasta dice la Biblia que el monte temblaba. Era como un temblor de tierra en el monte, porque la presencia de Dios estaba en el monte Sinaí. Pero ¿cuál fue el efecto de la gente? Cogieron miedo. Le dijeron a Moisés: habla tú con Dios, nosotros nos vamos. Y se fueron corriendo. Y le dijeron: habla tú con Dios y luego tú nos dices lo que Dios te diga. Qué triste, ¿verdad? Porque era una manifestación gloriosa y era grande y era quizás para infundir un poco de temor, pero Moisés no tenía miedo. Moisés subió y entró en esa nube y pudo experimentar la presencia de Dios. Mientras que ellos vieron lo mismo, oyeron lo mismo, pero salieron corriendo porque les dio miedo. Nosotros no podemos tener miedo. Al contrario, nosotros tenemos que acercarnos a la presencia de Dios, porque en ese fuego, en esa nube, en ese temblor, hay bendición y hay presencia de Dios que a nosotros nos hace falta. Nosotros necesitamos el impacto de la presencia de Dios en nuestra vida. Mire, vivimos en un mundo que es todo material. Vivimos en un mundo que la gente nada más le importa lo material. Vivimos en un mundo que rechaza a Dios, hasta quieren decir que Dios no existe, no les importa la ley de Dios, quieren hacer lo que ellos quieran. Y nosotros que sabemos que sí hay un Dios y que sí necesitamos seguir las direcciones y las instrucciones que Dios nos dejó en la Biblia, necesitamos ese poder y esa unción de Dios para poder permanecer firme y no tambalearnos con tanta interferencia que nosotros tenemos para servirle al Señor. Nos están como bombardeando por todos los lados con información falsa, hasta acusaciones, hasta quién sabe cuántos retos nosotros nos confrontamos. Si nosotros no nos llenamos bien de la presencia de Dios, podemos resbalarnos, podemos desviarnos, podemos confundirnos con las cosas de este mundo. Nosotros necesitamos la presencia de Dios y eso Dios lo quiere hacer, pero también es importante que nosotros lo deseemos. El salmo que leí al principio, que es el Salmo 61, comienza diciendo: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. ¿Cuántos quieren que Dios oiga su oración? ¿Cuántos quieren que Dios atienda su clamor, se compadezca de su necesidad y conteste sus peticiones? Claro que todos. Eso es seguro. Sin embargo, se necesita un poquito más que desear eso. Se necesita sacar el tiempo para orar. A veces cuando tenemos problemas o situaciones difíciles, le decimos a otra persona: ora por mí que tengo este problema. Mira, necesito que ores por mí que me está pasando esto.
No es que pongas a otros a orar. Cada uno necesita orar. Cada uno necesita buscar de Dios. Y Dios desea oír la voz de cada uno de nosotros. Sigue diciendo el verso. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Ya? Precisamente. Es cuando tenemos problemas que entonces oramos más. ¿Por qué será que si las cosas van bien nos despreocupamos? Pero el mismo salmista lo admite y dice cuando mi corazón desmayare, en otras palabras, cuando yo esté decayéndome, cuando esté triste, cuando esté atribulado, cuando las cosas me van mal, entonces desde el fondo de la tierra, desde donde esté no importa, clamaré a ti. Ojalá nosotros aprendiéramos a orarle a Dios, no solo cuando tenemos un problema, no solo cuando necesitamos que Él nos ayude, sino siempre. La Biblia dice que nosotros debemos orar sin cesar. La Biblia dice que debemos orar y no desmayar. Y la Biblia dice que tenemos que orar eficazmente. Eso quiere decir, esas tres cosas quieren decir que todos los días hay que orar y que todos los días hay que ejercitar la fe en lo que estamos orando y que todos los días tenemos que persistir, continuar orando porque necesitamos de Dios. En realidad nosotros necesitamos de Dios. Nosotros no oramos porque Dios necesite que nosotros le oremos. Nosotros no alabamos a Dios porque a Dios le hace falta oír que lo estamos alabando. Nosotros oramos porque nosotros somos los que necesitamos orar. Nosotros alabamos a Dios porque nosotros necesitamos reconocer que Él es grande, que Él es sublime, que Él es merecedor de la alabanza y por eso le alabamos. Nosotros no le estamos haciendo ningún favor a Dios con alabarlo ni con orar. Nosotros en realidad no estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Porque cuando nosotros oramos, nuestra fe crece. Cuando nosotros oramos, nosotros empezamos a entender mejor lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros oramos, empezamos a darnos cuenta de verdad, de quién somos nosotros y quién es Dios, cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de Dios. La oración nos lleva a abrir nuestra mente a muchas cosas que si tú no oras tienes conceptos muy equivocados y sigues así de esa manera. Y cuando nosotros tenemos conceptos equivocados, pues llevamos muchas desilusiones, porque nos creemos una cosa y sucede otra. Pero la oración y la lectura de la palabra nos van llevando a nosotros entender quién es Dios, qué es lo que Dios quiere, cómo es que Dios trabaja y cuál es nuestro lugar delante del Señor. Así que, aunque nosotros precisamente nos acordamos de Dios porque las cosas están malas y venimos porque tenemos problemas, de todos modos, sea por lo que sea, Dios nos oye, porque Dios es un Dios de misericordia. Si nosotros fuéramos Dios y vemos que la gente solo viene a nosotros porque tiene un problema, pues a lo mejor si yo fuera Dios le diría, ahora vienen, ¿verdad? ¿Cómo no viniste cuando las cosas estaban bien y me diste las gracias? ¿Dónde están los demás que yo los bendije, que no vienen a dar gracias? Pero que entonces, ¿cuántos se alegran de que Dios no es así? De que Dios en su misericordia nos escucha pacientemente y atiende a nuestra oración. La verdad es que nosotros tenemos que estar muy agradecidos para con Dios, porque nosotros cometemos muchas faltas que no son precisamente que hagamos algo como un pecado, sino esas indiferencias, esos descuidos, donde aunque decimos que amamos a Dios, lo tenemos a un lado y solamente nos acercamos si nos hace falta algo de Él y cosas así. Pero imagínese que usted tenga una amiga o un amigo y solamente se acerca a usted cuando necesita pedirle dinero. Mira, Raquel, ¿me puedes prestar 20 pesos? Y yo le digo, ok, está bien, aquí están los 20 pesos. Y luego no lo veo más en 3, 4 semanas. La próxima vez que lo veo, viene, Raquel, ¿me puedes prestar 10 pesos? Y la próxima vez que lo veo, pues me quiero ir por otro lado, porque digo, pues si este nada más viene a pedir dinero.
Y nosotros a veces le hacemos eso a Dios. Cuando las cosas están bien, seguimos lo más contentos, como los 9 leprosos que no se recordaron de dar gracias. Cuando tenemos un problema, entonces venimos, ay Dios mío, sí. Pero no debiera de ser así. Gracias a Dios que Él es bueno, paciente y misericordioso, pero no debía de ser así. Nosotros debemos orar sin cesar, nosotros debemos orar y no desmayar, y nosotros necesitamos aprender a orar eficazmente. Bueno, un ejemplo de los que vienen a Dios cuando las cosas están muy mal, la podemos ver en el apóstol Pedro. Aquel día que estaban en la barca y se levantó una tempestad, y Jesús no estaba, Jesús se había quedado en la orilla. Pero viendo el Señor que ellos estaban en medio de la tempestad, viene donde ellos caminando por encima de las aguas. Pero estaba muy oscuro, no se veía, ellos no se dieron cuenta que era Jesús, y cuando ven a alguien acercándose en el medio de la noche, les parece que es un fantasma. Y el Señor los calma, le dice, no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro dice, ¿cómo es el Señor? Le dice, ok, pues si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ay, Pedrito, él tenía unas ideas, él hablaba sin pensarlo, y el Señor rápido le dice, pues ven. Y yo me imagino que todos los demás estarían diciéndole, no, Pedro, no. Pero Pedro se lanzó y salió del barco. Dio 2 o 3 pisadas porque iba embalado, y de momento oye el ruido de una ola y mira y se asusta. Y tan pronto le dio miedo, por eso no me lo estoy inventando, así mismo que lo dice la Biblia. Miró la tormenta y le dio miedo. Y tan pronto le dio miedo, se hundió. Y Jesús estaba ahí adelantito. Y usted sabe cuando uno se hunde en el agua, no sé si ha visto a alguien hundirse en el agua, como que uno se hunde y uno está como tratando de salir. Parece que él, en una de esas que pudo salir, gritó, Señor, sálvame. Y allí Jesús va y extiende la mano y lo levanta del agua. Bueno, ese es un tipo de oración cuando nos estamos ahogando, cuando las cosas van requete mal, cuando no vemos remedio ninguna. Y la oración puede ser de 2 palabras, Señor, sálvame. Pero Dios oye esa oración y en su misericordia extiende la mano y nos saca de donde estemos. Es que tenemos que darle gracias a Dios. Porque mire, Pedro había cometido sus locuras, ¿no? En ese evento. Pero el Señor no se puso ahí a regañarlo, a decirle, es que tú eres muy ligero, es que tú hablas sin pensar, es que tú, nada. Hay un peligro, aquí vamos. Y lo sacó. Pero después lo regañó también. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, fue un regaño muy leve, fue nada más que un comentario. Que lo que le estaba diciendo es, si tú hubieras mantenido los ojos fijos en mí, no te hubieras hundido. ¿Por qué miraste para el lado? ¿Por qué te distraíste? Porque el viento sonó fuerte o el mar hizo un ruido. ¿Por qué volteaste la cara? Si hubieras seguido mirando, no te hubieras hundido. Y esa es la lección de nosotros. El Señor nos explica cuál fue nuestro error después que pasó. Pero en el momento nos ayuda porque en realidad Él no estaba como deseando, lo hiciste mal, pues húndete. Sino que su deseo era levantarlo. Nosotros podemos venir al Señor en un momento de tremenda emergencia y Dios nos va a ayudar. Pero después también nos va a ayudar a entender por qué fallamos, por qué fue que nos estábamos hundiendo, qué podíamos haber hecho para evitar que eso hubiera pasado. Y ahí es donde nosotros podemos subir a un nivel más alto. Nosotros no podemos quedarnos en el nivel de bebé espiritual. ¿Qué cosa es el nivel de bebé espiritual? El que apenas no sabe nada del Señor, está empezando y todo lo coge de sorpresa. Y comete muchos errores por ignorancia, porque en realidad no conoce a Dios, no conoce la palabra y no sabe lo que tiene que hacer. Eso es muy natural que pase y Dios es muy paciente
con todos los que están comenzando, están dando sus primeros pasos en el Evangelio y se equivocan y actúan mal, tienen malas actitudes, les falta fe, les falta todo. Y Dios es paciente, pero cuando sigue pasando el tiempo y no maduramos y no crecemos y no entendemos nada y no crece nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra madurez, entonces el Señor empieza a hablarnos: hombre de poca fe, ¿qué te pasa a ti? Tienes que tener más fe, tienes que saber lo que tienes que hacer, no puedes estar... ¿Entiende lo que yo le quiero decir? Tenemos un Dios muy bueno y muy paciente, pero es importante que nosotros sigamos subiendo a un nivel mayor. En otra ocasión le pasó lo mismo a todos los discípulos. Estaban en una barca y ese día Jesús sí estaba con ellos y se levantó la tempestad. Pero Jesús, como estaba cansado, se había dormido. Y ellos estaban en la barca tratando de bregar con la tempestad. La mayoría de ellos habían sido pescadores y sabían cómo defenderse en medio de una tempestad del mar. Ellos empezaron a hacer lo que ellos creían que podían hacer. Pero la tempestad estaba un poco fuerte y empezaron a asustarse. Y cuando ellos empezaron a ver que por más que ellos trataran, no podían controlar la situación, despertaron al Señor bien asustados. Señor, que nos estamos hundiendo, ¿no te das cuenta? Entonces Jesús rápidamente que lo despertaron, reprendió el mar, reprendió los vientos y se calmó la tempestad. Y otra vez, después que todo estuvo tranquilo, entonces habla con ellos y le dice: pero ¿por qué ustedes están así todos asustados? ¿Dónde está la fe de ustedes? Eso a mí me suena como un regaño. Si a mí me dice eso el pastor, yo me siento avergonzada, como me está preguntando: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás así asustada? ¿Dónde está tu fe? Eso suena como un regaño. Pero las palabras del Señor, aun cuando sean un regaño, están basadas en el amor que Dios tiene para nosotros. No es una crítica, es una corrección. No es para destruirnos, es para que crezcamos espiritualmente. El propósito de Dios siempre es bueno, pero algunas veces Dios nos tiene que corregir, porque es que nosotros cometemos tantos errores. Yo quisiera decirles que ya yo soy perfecta, pero es que no es verdad. Mire, y llevo muchísimos años en el Evangelio, pero es que ninguno de nosotros, humanamente hablando, puede alcanzar la perfección total. Pero sí vamos mejorando. Cada año que pasa, nuestra fe es un poquito más fuerte, nuestro conocimiento es un poquito más amplio, nuestra confianza en el Señor es un poquito mayor. Tenemos que ir creciendo y eso es lo que Dios espera de nosotros, que desarrollemos la fe, que desarrollemos la confianza en Dios, pero de todos modos, Él está dispuesto a darnos la mano en cualquier caso que nosotros tengamos una emergencia. Usted puede clamar a Dios, como decía el salmista: cuando mi alma se desmaya, yo clamo a ti. No importa en dónde yo esté, tú puedes hacer lo mismo, no importa cuál situación esté. Si tu situación es muy difícil y tú sabes que tú no la puedes resolver, clama a Dios, porque Dios siempre te va a oír y siempre te va a dar la mano para sacarte del problema. Ahí es entonces que el salmista dice la frase de la cual yo quiero basar el estudio de hoy. Dice: llévame a la roca que es más alta que yo. El salmista se da cuenta que él necesita subir a un nivel más alto. Ojalá nosotros podamos darnos cuenta que necesitamos subir. Ojalá que nosotros no nos conformemos con como ya estamos, en donde estamos y cómo estamos, sino que nos demos cuenta que siempre podemos ir un poquito más cerca de Dios, un poquito más profundo en la palabra, un poquito de más conocimiento, de más experiencia, de más capacidad y de más madurez. Hay otros niveles más altos que el que nosotros estamos. No importa a qué nivel usted ha llegado, siempre hay un nivel un poquito más alto al cual usted puede llegar.
podríamos entender cada uno de nosotros que necesitamos subir un nivel más alto. Sabes que tú podrías estar en un nivel más alto del que tú estás ahora, porque hay otros niveles. Y el Señor está dispuesto a llevarnos, pero nosotros tenemos que desear ir con el Señor. Igual que le dijo a Moisés, sube al monte. Y Moisés no se puso a discutir con el Señor, pero ¿por qué mejor tú no bajas aquí donde yo estoy? Me da mucho trabajo subir ese monte. Le dijo a Ezequiel, ven al campo que quiero hablar contigo. Y él no le dijo, ay, pero es que no hay transporte, ay, pero ¿cómo yo voy a llegar allí? ¿Por qué tú no vienes aquí y me visitas en mi casa? No, hermano, no. Cuando el Señor nos pide algo es porque quiere que nos separemos del ambiente en que estamos para que le demos a Él la atención completa. Y es importante. Esas noches que tú sacas para orar pueden ser un sacrificio. Los demás en tu familia están durmiendo y tú tienes sueño también, pero tú dices, bueno, yo quiero pasar un rato con el Señor. El Señor ve tu esfuerzo, ve tu sacrificio, porque ve que tu deseo es conocerlo más, acercarte más. Eso le agrada a Dios y Él te bendice por eso. A veces nosotros ponemos la excusa, yo quisiera pero no tengo tiempo. Esa excusa me suena a mí como no tengo tanto interés. Me gustaría, pero la verdad es que la cama es mejor me cuesta dormir ya. ¿Cómo lo verá el Señor? A lo mejor usted está diciendo, gracias a Dios que la hermana Raquel no es Dios porque no me gustó lo que ella está pensando. Dale gracias a Dios que Dios es bueno y misericordioso. Pero Dios ve y entiende nuestras motivaciones y Él espera más de nosotros. Entonces el salmista sigue diciendo, estamos en el Salmo 61 para los que han ido entrando después. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. El salmista reconoce que siempre que él ha tenido algún problema, él ha podido ir a refugiarse en el Señor. ¿Cuántos pueden decir, yo he ido a refugiarme al Señor? ¿Cuántos pueden decir, cada vez que yo tengo un problema, yo corro a refugiarme en el Señor? Lo hacemos. Pero a veces después que pasa el problema, ya se nos olvida. Es importante que nos demos cuenta y reconozcamos que Dios siempre está ahí para nosotros. Que nosotros tenemos a quien acudir. Usted sabe que hay gente que no tienen a Dios, no tienen a quien acudir. Por eso se desesperan, por eso se vuelven a las drogas, por eso se vuelven a la bebida, porque no tienen a quien acudir. Y entonces el salmista dice, torre fuerte, tú has sido para mí delante del enemigo. En aquellos tiempos se construían castillos y torres donde cuando venía el enemigo todo el pueblo corría y se metía ahí adentro y cerraban. Era una fortaleza fuerte para protegerlos. Y él compara eso con Dios y dice, tú has sido mi torre fuerte. Cuando ha habido enemigos persiguiéndome, a donde yo he ido a esconderme es donde ti. Tú eres el que me has dado el refugio. Tú has sido la torre de mi protección. Y esa es una gran realidad. Dios es el mejor refugio. Quizás el único refugio que tenemos. Pero aunque nosotros dijéramos, yo tengo quien me ayude, o yo tengo quien me dé la mano, date cuenta que en este mundo la ayuda que recibimos, la mano que alguien nos puede dar, no se puede comparar con la ayuda que Dios nos puede dar. Realmente Dios es el verdadero refugio y la verdadera torre fuerte donde nosotros podemos encontrar la ayuda y la seguridad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que meditar quién es nuestro Dios. Él dice, tú has sido mi refugio, pero tú puedes meditar, Dios es mi creador, Dios es el todopoderoso, es el altísimo, es el supremo sobre todas las cosas. ¿Quién es Dios y qué es lo que Dios ha hecho para ti? Él lo veía como el refugio porque ustedes saben que David vivió años huyéndole a Saúl y Saúl persiguiéndolo para matarlo y no lo podía encontrar. ¿Cómo es posible que un rey con un ejército no pudiera encontrar a David y eliminarlo? Porque Dios lo estaba protegiendo. David se daba cuenta. Esto no está pasando de pura casualidad, esto está pasando porque Dios
no permite que Saúl me encuentre. Así que Dios es el que me está refugiando y es el que está haciendo la torre fuerte donde yo me escondo, y este Saúl, por más que quiera, no me puede encontrar. Y tú y yo necesitamos mirar nuestra situación, las situaciones que hemos pasado, los problemas que hemos pasado, las crisis que hemos pasado, y reconocer que ha sido Dios el que nos ha ayudado. Y porque Dios nos ha ayudado en el pasado, eso es lo que nos ayuda a nosotros tener fe ahora. Si Dios lo hizo años atrás, lo puede hacer otra vez. Eso fortalece nuestra fe para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Quiero contarles un pequeño testimonio, perdón un momentito, que tengo un poquito de tos hoy. Unos años atrás yo tuve un accidente, yo creo que se los he contado, y no lo voy a contar a lujo de detalles, pero lo quiero mencionar. Yo tuve un accidente malo, que nos chocaron de frente. El carro que yo venía, según dicen los que vieron el accidente, los dos carros se levantaron en el aire y se voltearon. El que nos dio el golpe cayó inmediatamente en el mismo medio de la calle con las ruedas para arriba. Pero el mío, como fue el que recibió el golpe, rodó y dio vuelta 2 veces y paró de dar vuelta porque chocó con los árboles que estaban ahí. Pero también terminó con las ruedas para arriba en la orilla de la grama. Imagínense cómo se quedó el carro. El carro, que no solo el golpe del choque, sino que porque volteó una vez y otra vez, se aplastó. El techo del carro casi estaba al nivel de la parte de arriba del asiento. Y quedó hacia arriba. Yo perdí el conocimiento y estaba sentadita todavía en mi carro, pero sentada al revés. Los pies para arriba y la cabeza para abajo y amarrada por la correa del carro y sin conocimiento. Ese accidente fue fuerte. A mí me llevaron al hospital y yo estaba en otro mundo. Y después que me hicieron placas, 3 veces me pasaron a la sala de radiografía y me llevaban para atrás y me volvían y me pasaban porque ellos estaban seguros que tenía que tener algo, y como estaba sin conocimiento, ellos pensaban, está reventado por dentro, tiene que tener algo. No encontraron nada, no encontraron ninguna fractura, ninguna lesión interna, no había sangramiento, no había nada. A la semana siguiente, mi esposo fue al lugar donde remolcaron el carro para sacar cosas de la gaveta, documentos y cosas del baúl. Y el dueño de aquel lugar le dijo, cuando él presentó el carro para los documentos que tiene que presentar para que le dejen buscar en el carro, el dueño le dijo, sí, está en tal y tal sitio. ¿Quién se mató ahí? Y mi esposo le dijo, no, pues fíjese que nadie se mató, ni siquiera fracturas tuvieron. Y el hombre le dijo, pues tuvieron mucha suerte, porque por menos que eso se mata a la gente. ¿Cuál es la conclusión, queridos hermanos? Dios nos guardó. Era un accidente que podíamos haber perdido la vida, pero el Señor nos guardó de tal manera que ni una fractura hubo. Sin embargo, no impidió el accidente. Permitió que pasara el accidente. El carro quedó desbaratado. Yo estuve como mes o mes y medio con muchísimos dolores y casi sin poder caminar, aunque no tuve ninguna fractura. El Señor no nos evitó la situación en sí, pero nos guardó la vida. Y nosotros sabemos que Dios hizo un milagro. Dios, cuando uno clama al Señor, Dios oye. Yo no puedo decir que yo estaba orando porque yo ni cuenta me di. Hasta el día de hoy yo no me recuerdo ni siquiera de haber visto el carro que nos chocó, que vino contra nosotros. Yo no me recuerdo de haber oído el golpe, el sonido del choque. Yo no me recuerdo haber sentido dolor ninguno, nada. Yo no tuve conocimiento. Pero pasó, aunque yo no lo oyera y aunque yo no lo viera.
pero Dios me guardó y yo lo sé. Entonces nosotros, esos testimonios son los que le hacen saber a uno, yo no vi nada, pero yo sé que Dios estaba ahí. Yo estaba completamente inconsciente, pero Dios estaba guardándome para que nada me sucediera. Y esos testimonios son los que nos fortalecen ahora para nosotros decir, no importa lo que pase, yo sé que Dios va a estar ahí. Yo no tengo que tener miedo porque, bueno, sí me van a pasar cosas. Dios no va a evitar y me va a tener en la palma de las manos para que nunca me pase nada malo, no. Dios nos deja que pasemos todas las cosas que hay que pasar en esta vida, pero Él va con nosotros a través de todas esas cosas. Y nosotros tenemos que aprender a levantarnos por encima de la circunstancia en que estamos. Nosotros tenemos que levantar nuestros ojos más allá de lo que está pasando ahora. Porque Dios, aunque no evite los accidentes y los problemas, sí va a estar con nosotros en medio de nuestros accidentes y en medio de nuestros problemas. Nosotros sabemos que lo que pase ahora es pasajero, es temporero, pero la bendición de Dios es eterna. Las promesas de Dios son fieles. Y Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Bueno, hay un corito muy viejo que cantábamos cuando yo era niña que decía, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé, las promesas del Señor mías son. Están ahí escritas, querido hermano, pero son para ti y para mí. Nos podemos apropiar de las promesas de Dios. Pasan los días, vamos a tener días buenos, pero vamos a tener días malos, vamos a tener días fáciles, pero vamos a tener días difíciles. Pero la promesa de Dios es para nosotros, para cuando viene cualquier situación. Entonces nosotros necesitamos tener la fe y la confianza en el Señor. El salmista sigue diciendo, y yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Él empezó su salmo diciendo, Dios mío, oye mi oración, atiende mi clamor. Pero ahora él está diciendo cuál es la declaración de lo que él va a hacer para mantenerse en ese nivel más alto. Él le dijo al Señor, llévame a un nivel más alto, una roca más alta que la que yo estoy ahora. Pero ahora él está diciendo cómo él va a llegar a ese nivel más alto. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Esa es la decisión que tú y yo tenemos que hacer. Pase lo que pase, nada me va a mover de servirle al Señor. Nada me va a sacar mi fe. Nada me va a hacer retroceder. Pase lo que pase, nada me va a mover de que yo continúe sirviéndole al Señor. Nada me va a llevar a alejarme, ni a confundirme. Nada me va a dejar nada me va a hacer que yo deje a mi Dios. Nada en esta vida vale la pena para que yo me aleje de mi Dios. Mi Dios es tan bueno que mire, no importa, como dijo el apóstol Pablo, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Cristo. La vida es difícil, la vida es dura, pero es así, es que tenemos que cruzar esta vida, es así. Pero es mejor ir agarrados de Dios. De todos modos va a ser difícil, pero si tú vas agarrado de Dios, es un poquito mejor porque Dios te ayuda. Y esa es la decisión que nosotros tenemos que hacer. Él dice, para siempre, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Haz una decisión de que para siempre le vas a servir al Señor, no importando lo que pase. Jesús le dijo a sus discípulos, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar hasta el fin para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Vendrán pruebas, vendrán tempestades, pero el que está anclado en Cristo no se mueve, no se cae, no se deja arrastrar por el viento de los problemas,
sino que se agarra más firme de Dios y permanece fiel. Lo último que él dice: estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Esta es una expresión muy bonita, porque ustedes saben que las aves abren las alas para proteger a sus polluelos. Los polluelos pueden estar caminando y ellos lo dejan, pero ellos ven que se nubla el cielo y empieza a tronar y rápido ellos empiezan a llamarlo y los protegen. Y ellas cogen la lluvia, cogen la tormenta, pero protegen los polluelos. Y el salmista hace esa comparación y dice, pone como a Dios, como extendiendo sus alas para protegernos a nosotros. Y dice: yo estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. De la misma manera que los polluelos se sienten seguros debajo de las alas del ave que es su madre, nosotros podemos estar seguros cuando nos amparamos en Dios, como dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y más adelante dice: bajo la sombra de tus alas estaré seguro. Pues aquí el salmista usa esa expresión también. Y eso demuestra la confianza que nosotros tenemos. Estaré seguro, él dice, estaré seguro. Nosotros tenemos que tener la seguridad que si tenemos a Dios vamos a estar seguros. No importa lo fuerte o lo furiosa que esté la tempestad. Si estamos en Dios, estamos seguros. Siempre llegarán problemas, siempre pueden llegar tormentas, pero nuestra decisión debe ser firme de seguir sirviendo a Dios y de seguir alabando a nuestro Dios. El apóstol Pablo naufragó una vez en el mar. Ya él iba preso, lo llevaban para Roma y cuando estaban cruzando por el mar se levantó, dice la Biblia, que era un huracán y era fuerte, muy fuerte. La nave, que era bastante grande, se rompió. Primero perdió el timón, ya no la podían manejar y estaban a la deriva, a donde el viento los llevara. Y al fin, como iban donde el viento los llevaba y había tormentas, chocaron con algo y se rompió la nave. Todo el mundo estaba espantado del miedo y Pablo estaba tranquilo. Y cuando más asustado estaba la gente, esa noche Dios le habló a Pablo y le dijo: no temas, Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas también en Roma. Entonces él se levantó temprano y le dijo a los demás: miren, no se asusten, la nave se está rompiendo, nos estamos hundiendo, pero estamos cerca de la orilla, vamos a llegar. Pero es que algunos no saben nadar, agarren lo que sea, tabla, lo que sea, pero vamos a llegar. Dios me ha dicho que no se va a ahogar ninguno. Tranquilos, vámonos. ¿Por qué Pablo podía estar seguro, tranquilo, en medio de una tempestad donde todo se veía al revés? Parecía que se iban a morir, que se iban a hundir, que se iban a ahogar. Porque Dios le había hablado. Y tú y yo necesitamos aprender a comunicarnos con Dios de tal manera que cuando las cosas están muy malas, nosotros podamos oír a Dios diciéndonos: estoy contigo, no te asustes. Y la voz de Dios la podemos oír audible, pero también la oímos cuando leemos la palabra. Cuando leemos esas promesas de Dios que nos dicen que Dios está con nosotros. Y cuando nosotros leemos cualquiera de esos versos, que hay muchos en la palabra de Dios, donde Dios nos asegura que podemos confiar en Él porque Él nos va a ayudar, cualquiera de esos versos nos da otra vez la fortaleza para nosotros seguir hacia adelante. No es fácil, querido hermano, pero se puede tener paz en medio de la tormenta, como decía ese himno tan bonito, paz en medio de la tormenta. Parece o suena como algo imposible, pero el que conoce a Cristo sabe que es verdad. Aunque no sea fácil, es posible. Podemos mantener nuestra fe en Dios si no miramos a la tormenta, sino solamente a Jesús. Él está delante de nosotros. En otro salmo, el salmista dijo en una ocasión: veía al Señor siempre delante de mí.
porque está a mi diestra, o sea, a mi derecha, no seré conmovido. No importa lo malo o lo difícil de la tormenta. Cuando nosotros estamos mirando a Cristo, no importa lo que esté pasando, si es demasiado fuerte para nosotros, si nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo, sabemos que el Señor nos va a ayudar. El asunto es no mirar a la tormenta, no mirar al problema. Si puedes mirar a Cristo, ahí tú vas a seguir hacia adelante y no te vas a hundir. En conclusión, todos queremos que Dios oiga nuestro clamor, todos queremos que Dios atienda nuestras oraciones, pero Dios también tiene unas expectaciones de nosotros. Él quiere que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él y dejemos de mirar las dificultades. Entonces, en la manera en que Dios lo pone, suena sencillo. Para nosotros no es tan sencillo, porque los problemas representan cosas que nos afectan emocionalmente y a veces nos afectan físicamente también. Así que para nosotros no es tan fácil decir, no voy a pensar en el problema. El problema a veces quiere llenarnos nuestra mente, quiere robarnos el sueño, quiere robarnos la paz y tenemos que luchar para mantener la vista en el Señor y mantener esa paz, esa tranquilidad que solamente se logra en la confianza en Dios, porque en realidad el problema que estamos confrontando es más fuerte de lo que nosotros podríamos. Pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él y que dejemos de mirar las dificultades, porque Él está siempre delante de nosotros. Él nunca nos ha dejado. El problema es que Él es espíritu y nosotros no lo vemos. Él puede estar ahí, pero ni tú ni yo lo vemos. Y como no lo vemos, por eso es que nos asustamos. Pero si dejamos de mirar el problema y reconocemos que Dios es mucho más grande y más poderoso que los problemas que nosotros tenemos, entonces nosotros nos fortalecemos en el Señor. Y eso es precisamente lo que significa que no andamos por vista, sino por fe. Andamos por la confianza que nosotros tenemos, como dice la Biblia, como viendo al invisible. El invisible es Dios, no se ve, pero Él está ahí. Quería compartir otro testimonio, lo voy a hacer bien cortico. Hubo una ocasión en que yo tuve un accidente aquí mismo en la casa. Acabábamos de comprar la casa, yo estaba desempaquetando, sacando cosas de las cajas y tuve que salir. Pero no podía salir por la puerta de la entrada porque habían tirado cemento, estaba fresco, me habían dicho que no caminara sobre ese cemento. Ya me habían advertido, si tiene que salir, salga por el garaje. Yo no pensaba salir, pero tuve que salir. Y de momento salgo y voy a abrir, y para abrir esa puerta me dio muchísimo trabajo porque no le habían puesto la conexión automática todavía. Era un garaje de 2 carros y pesó muchísimo la puerta y la abrí. Y salgo, pero cuando salgo voy a bajarla y era bien dura, estaba muy recio. Y puse las manos sabe que las puertas de los garajes están formadas de unos paneles, ¿no? Puse las manos en la hendidura entre 2 paneles y con toda mi fuerza lo jalé hacia abajo y se cerró. Pero se cerró tan rápido que no me dio chance de sacar los dedos de ahí. Y me quedé atrapada, no podía sacar las manos de ahí. Y me dolió terriblemente. Bueno, claro, cuando uno de momento se da un golpe se le sale un grito, ¿verdad? Pero en toda la calle no había nadie. Mi casa era la primera que habían entregado, era una urbanización nueva. Todas las casas de la calle estaban terminadas, pero nadie vivía en ninguna de ellas todavía. Y a mí me acababan de entregar la mía, así que aunque yo grité, nadie me oyó. Volví a gritar
a ver si alguien me oía, pero es que no había nadie. Entonces yo me di cuenta que por más que grite nadie me va a oír y no tengo remedio, no puedo salir de aquí. Era mediodía, había un sol fuertísimo. Yo empecé, nada más que del miedo, yo creo del susto, empecé a sentirme como que me iba a marear. Y yo pensé, si yo me mareo aquí con el sol que hay aquí, de aquí a que Eduardo llegue del trabajo, estoy muerta. Y pensé, no, ¿qué voy a hacer? Pero tengo que hacer algo. Y el único que me puede sacar de aquí es Dios. Y en la mente pensé, Dios mío, ayúdame. Tenía las manos atrapadas y me dolían, no podía usar las manos. La puerta era durísima, pero yo dije, tengo que hacer algo. Y entonces pensé, con la rodilla voy a empujar la puerta a ver si la puedo echar hacia arriba. Una puerta que yo para subirla la primera vez cuando estaba dentro de la casa, para subirla me dio muchísimo trabajo. Yo la voy a subir con una sola rodilla sin usar las manos que las tengo ahí pilladas. ¿Ustedes creen que eso hace sentido? Sin embargo, mi querido hermano, cuando yo puse la rodilla en la puerta se empezó a subir. Y se subió un poquito suficiente para que se abrieran esos dos paneles y yo pudiera sacar las manos. Yo no vi ningún ángel, yo no les puedo decir a ustedes, vino un ángel del cielo y me abrió la puerta. No, yo no vi nada. Pero yo estoy segura, pero segura que más que segura, que Dios tuvo que enviar un ángel que me subiera a esa puerta. Porque yo sé que con una rodilla solamente yo no iba a poder abrir la puerta del garaje. Quizás Dios usó ese momento como el punto de fe, en el momento en que yo dije voy a empujar la puerta con la rodilla, entonces el ángel lo movió. Pero yo estoy segura que mi rodilla no abrió esa puerta. Entonces, mi querido hermano, a la conclusión que yo llego es que aunque nosotros no veamos los ángeles de Dios, los ángeles de Dios están a nuestro lado. La Biblia lo dice, son promesas de Dios. Por eso cantaba ahorita, las promesas del Señor mías son. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios sabía que no había nadie que me pudiera ayudar. Dios sabía que no había forma que yo pudiera salir de ahí si Él no me sacaba. Y Dios envió un ángel para que lo hiciera. Y yo puedo decir con toda confianza, Dios envió un ángel para que me sacara de ahí, porque yo sé que yo no lo hubiera podido haber hecho de otra manera. La gloria siempre es para el Señor. Y esas cosas que le pasan a uno, posiblemente cada uno de ustedes tiene algún testimonio de algo que Dios hizo en su vida en alguna vez. Ese es el testimonio que fortalece su fe. Dios lo hizo en una ocasión. Yo sé que Dios lo hizo. Puedo confiar en Él. Yo sé que si me pasa otra cosa, Dios va a estar ahí. Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Por eso nosotros tenemos que aprender a mirar a Cristo. Mira siempre a Cristo, no mires los problemas. Tienes que sobreponerte a lo que pasa para seguir sirviendo y siéndole fiel a Dios. Tienes que esforzarte a dar los pasos necesarios para alcanzar más de Dios, para conocer más de su palabra, para conocerlo más a Él mismo, a través de la oración y a través de esa lectura de la palabra diaria. Tienes que dar el paso que te acerca a Dios, para entonces descubrir que Dios estaba esperándote allí en la cima de la montaña. Que Dios te estaba esperando allí en el campo donde te dijo que fueras. Y tú dices, es que es tan difícil, pero si tú sacas el tiempo, vas a encontrar, y valió la pena. Cuando tú encuentres a Dios, cuando tú te des cuenta cómo Dios te ama, cuando tú sientas esa gloria y esa presencia de Dios, te vas a dar cuenta que valió la pena todo el esfuerzo que tuviste que hacer. Así que mis queridos hermanos, Dios me los bendiga mucho. Les deseo una semana de mucho éxito y de mucha victoria en el Señor. Soy la pastora Raquel Martínez.